Capitalismo solidario. Gente ayudando a otra gente a ayudarse a sí misma. Rich DeVos, cofundador de Amway Corporation. 12. ¿Qué actitudes, comportamientos y compromisos nos ayudarán a triunfar? Las claves del éxito. Credo número 12. Creemos que existen ciertas actitudes, comportamientos y compromisos relacionados de forma directa o indirecta con nuestras tareas que nos ayudarán a alcanzar nuestras metas. Por tanto, con el auxilio de nuestro mentor deberíamos empezar inmediatamente a dominar esas claves que nos ayudarán a triunfar. Aquella noche de 1971, un dormitorio de la Universidad de Carolina del Norte estaba particularmente alborotado cuando unos cuantos jóvenes decidieron asistir a un encuentro de Amway en la casa de Bill y Peggy Britt. «Vamos a tomar un par de cervezas antes de irnos», gritó Paul Miller, dentro del salón recreativo a sus amigotes del equipo de fútbol. Segundos más tarde, la cerveza corría. La temporada más emocionante en la joven vida de Paul Miller y sus compañeros de equipo había sido en 1970. No era raro que estuvieran de celebración. Mostrando una entereza increíble, Paul había logrado luchar con éxito por su recuperación tras una operación muy seria hasta que logró volver a figurar como titular en el equipo. «Nunca volverás a jugar al fútbol», le habían dicho todos los doctores. «Están equivocados», pensó Paul para sí, y apenas 2 días después de dejar el hospital, usando todavía un incómodo soporte para la espalda, empezó a caminar hacia la salud. Ese mismo año llevó a sus compañeros de equipo de Carolina del Norte al Campeonato de la Costa del Atlántico y a la Supercopa del Melocotón en 1970. En su último año de estudios, Paul consiguió mayores victorias aún. Nuevamente llevó a su equipo a la Supercopa Gator de 1971 y fue seleccionado para jugar en el partido All-American de los entrenadores de Lubbock, Texas, bajo las órdenes de los entrenadores Bill Bryant y Bob Schembechler. Yo pensé que los entrenadores del fútbol profesional iban a estar haciendo cola para ficharme, recuerda Paul, pero cuando me di cuenta que el teléfono no sonaba y que el correo no me traía nada, supe que el juego había terminado y que el trabajo tenía que empezar. Desgraciadamente, como muchos de mis compañeros, no tenía una meta en la vida. Consideré los negocios y la abogacía, incluso fui al Chapel Hill a terminar mi carrera en Derecho. Pasé el examen del Colegio de Abogados y practiqué el derecho durante 16 infelices meses. Pero nada me entusiasmó realmente, hasta que pensé en ser dueño de un negocio. Por eso sentí curiosidad por esta compañía. No sé cuánto debimos antes de encontrar el camino a nuestra primera reunión, recuerda Paul, pero lo que sí sé es que yo estaba mal. Nos sentamos en la última fila dándonos codazos y riéndonos a lo tonto, recuerda, pero terminé comprando el portafolio de productos por $27 y regresé al dormitorio sin la menor idea de qué había que hacer con las muestras, ni qué decir de lo que debía hacer para tener un rentable negocio propio. Hay que decir en su favor que justo al día siguiente, Paul recibió un pedido de un desconocido despistado por una caja de jabón para lavar la ropa. Desafortunadamente, ni siquiera se dio cuenta que no éramos una empresa de venta de casa en casa, y aunque hizo así su primer venta, nunca se ocupó de pedir que se le enviara el pedido ni de entregar el jabón. Años más tarde, después que Paul hubiera conocido a Debbie y se hubiera casado con ella, al final tomó en serio lo de construir un negocio. Trabajé con Peggy Britt, recuerda Paul, descargando y apilando cajas de cartón, tomando y cumpliendo órdenes. Observé de cerca a los Britt y a otras personas triunfantes en el negocio. Debbie y yo asistimos a reuniones, escuchamos cintas y leímos libros hasta que el cerebro se nos sobrecargó. Un día, finalmente, Debbie y yo dejamos de darle largas al asunto y nos dedicamos a los puntos básicos una y otra vez, hasta que nuestro negocio floreció y nuestros sueños por fin se hicieron realidad. Ahora, menos de 20 años después, los Miller han levantado una de las redes más grandes de distribuidores en la historia de la compañía. Cuando se les pregunta cómo lo hicieron, responden sin dudarlo: solamente seguimos haciendo lo básico. Cuando mi hijo Dan andaba por los 10 años, me pidió que le enseñara a jugar al tenis. Quienquiera que me haya visto en una cancha de tenis se habrá dado cuenta que Wimbledon nunca estuvo en mi futuro, pero yo había aprendido lo básico,
y con gusto se lo enseñé. Sabía con gran perfección cómo echar al aire la pelota para hacer un servicio perfecto, cómo sostener la raqueta, qué colocación debía tomar para hacer una devolución y cómo subirme a la red. Tenía los pasos básicos en la cabeza, pero Dan dio un paso más adelante. Practicó los servicios, aprendió a estar en posición para contestar a las devoluciones de su oponente. Desarrolló velocidad y habilidad repitiendo los puntos básicos una y otra vez. Y un día, para mi desagradable sorpresa, mi propio hijo me derrotó con ventaja. Cualquiera que sea el negocio que esté construyendo, los pasos básicos siguen siendo los mismos. En las siguientes claves del éxito he tratado de resumir los puntos básicos tal como los he conocido y experimentado. En las siguientes páginas he expuesto 26 actitudes, comportamientos y compromisos que Jay y yo y una compañía de nuestros amigos hemos aprendido por el camino. Solamente recuerde, saber estos puntos básicos no es suficiente. Al seguir adelante no olvide las palabras de John Wesley. Tenga cuidado de que no se lo vayan a tragar los libros. Pues una onza de amor vale una libra de conocimiento. Si existe algo que yo haya aprendido, es que cuando todas nuestras habilidades parecen fallarnos, el trabajo duro haciendo los puntos básicos y la solidaridad nos sacarán adelante. Adversidad amiga. Cuando Laurie Duncan tenía apenas 16 años, fue aplastada contra un parabrisas en un grave accidente automovilístico. El vidrio roto cortó profundamente el rostro de Laurie. Después de sobrevivir con dificultades, la joven inició tratamientos quirúrgicos de reconstrucción que tardarían años. Imagínese lo difícil que habrá sido para una joven sentir su rostro notablemente marcado. Al principio deseaba haber muerto en el choque, admite Laurie. Los largos meses de hospital fueron muy penosos. Después, cuando volví a la escuela, mis maestros y mis compañeros me miraban con lástima. Los muchachos que me parecían atractivos no querían verme. Cada cirugía plástica era una pesadilla de dolor y de nuevas horribles cicatrices. Por mucho que lo intentara, no podía alejarme de mi tragedia. Tenía que enfrentarme con el espejo todas las mañanas y todas las noches. En algún momento de nuestra vida, todos nos enfrentamos a la adversidad. Un fracaso en una relación o en un negocio, una enfermedad trágica, lesiones o muerte, un colapso de las esperanzas o la destrucción de los sueños, traen sufrimiento, angustia, preocupación y pena. Ahora puedo recordar mi tragedia, dice Laurie agradecida, y darme cuenta que me enseñó dos lecciones importantes. La primera, aprendí a aceptar las cosas que no puedo cambiar, y segunda, aprendí a hacer las cosas que marcaran la diferencia. 9 años después, Laurie se casó con Greg Duncan y juntos han construido una magnífica familia y un negocio floreciente. Gran parte de nuestro éxito, admite Greg, viene de que celebramos los malos tiempos igual que los buenos. Laurie me enseñó eso, dice. Tomando los malos tiempos como si fueran nuestros amigos y maestros, ya no resultan tan malos. Jeff Moore fue campeón de boxeo del ejército, con la certeza de obtener un sitio en el equipo olímpico. Entonces llegó la tan esperada orden de partir a Vietnam. En la batalla, el vehículo de Jeff hizo explotar una mina, perdió los tímpanos, regresó a casa para descubrir que sus heridas de guerra habían terminado también con su carrera en el boxeo. Tras 6 meses de operaciones inútiles para tratar de corregir sus lesiones en los oídos, Jeff y Andrea Moore se fueron a Alaska a trabajar en el oleoducto. Compraron una casa y empezaron un negocio de 24 horas al día, vendiendo alimentos y enseres para cazar y pescar. Ya agobiados por una deuda creciente, la casa y el negocio fueron convertidos en cenizas por un incendio. Por eso Jeff y Andrea iniciaron su propio negocio Amway. No se dejaron vencer por la depresión y el temor. De la adversidad a la que se enfrentaron, aprendieron lecciones importantes de supervivencia, y aunque Jeff temía que alguien le interrumpiera en medio de la presentación para entregarle una demanda, siguió adelante. Hoy, las deudas de Jeff y Andrea están pagadas. Tienen un negocio próspero y la oportunidad de mostrar solidaridad de muchas maneras a la gente de su estado adoptivo y de todo el país. No importaba lo que nos pasara, dice Jeff, nunca nos dimos por vencidos. En 1987, nuestro bebé recién nacido falleció, pero la vida no se detiene así nada más.
porque una tragedia salte delante de nosotros. Este negocio me ha enseñado que a pesar de las tragedias, a pesar de los obstáculos, uno debe sobreponerse, realizar su vida y dejar de lamentarse por los acontecimientos. Si usted se ha enfrentado a la adversidad, aprenda de estos tiempos difíciles y empiece de nuevo. Si no tiene usted un título universitario o por lo menos estudios de enseñanza secundaria, tome lo que tenga y sáquele el mayor provecho. Si no logra una venta hoy, hará una mañana. Pregúntese a usted mismo, ¿qué lección puedo aprender de esta tragedia? Deje que la adversidad sea su amiga y su maestra. Pasos básicos para siempre. Nunca deje de seguirlos. Un joven estaba sentado en una cabina insonorizada en el campus de la Universidad de Luisiana. Las relaciones de Dan Williams con otras personas habían sido influenciadas toda su vida por un tartamudeo. Finalmente, un terapeuta de la universidad le enseñó a Dan una serie de ejercicios que le ayudaron a controlar su problema. Me he pasado la vida practicando esos ejercicios, dice hoy Dan. La mayor parte de la gente ni siquiera se da cuenta que tengo un problema de tartamudeo. En realidad, cuando Bill Scioli me invitó a presentarle un grupo de mis asociados al presidente Gerald Ford, no tartamudeé ni balbuceé una sola vez durante todo el impresionante momento. La razón por la que dominé la tartamudez fue que desde que aprendí esos ejercicios básicos, nunca he dejado de hacerlos. Dan incluso valora el tartamudeo por su éxito en aquellos tempranos días. Las personas que me escucharon presentar el plan cuando todavía tartamudeaba, recuerda Dan, en realidad tenían que oírlo 10 veces. Yo he visto a Dan emplear esa clase de humor para ganar la atención y el respeto de los auditorios de todo el país. Nadie se imaginaría el problema, dada su palabra espontánea y rápida, pero al principio peleaba para recordar chistes. Así que a través de los años lo ha anotado, clasificado cuidadosamente y usado con gran resultado para construir una empresa mayor. Hoy en día, Dan y Bunny Williams han creado un negocio Amway muy próspero que dirigen desde sus oficinas en Austin, Texas, debido a que dominaron los pasos básicos y los siguieron fielmente con habilidad y consistencia. Bill y Sandy Watkins son dos de nuestros máximos distribuidores en Minnesota. Su éxito les ha llevado a realizar un sueño que en un grado o en otro tiene todo de capitalista solidario. Después de llegar a un punto determinado, dice Bill, el dinero se va haciendo menos importante. Estar en posibilidades de regalar dinero es algo que disfrutamos de verdad. Este año vamos a regalar más dinero del que antes habíamos ganado, y eso es pura diversión, añade feliz. La familia Hawkins logró esta magnífica meta siguiendo los pasos básicos una y otra vez. Se pueden hacer muchas cosas malas en este negocio, dice Sandy. Nosotros las hicimos, pero si se comparte la oportunidad, muchas cosas buenas van a ocurrir. ¿Cuáles son los pasos básicos de su negocio? ¿Ha intentado siquiera hacer una lista de las acciones que debe seguir regularmente para tener éxito? Si repite fielmente los pasos básicos a diario, su negocio prosperará. Si le da pereza y deja transcurrir un día sin seguirlos, y luego otro y después otro, fracasará. Kaoru Nakajima señala, un perro guardián que solamente ladra una vez nunca despertará a su amo o ahuyentará a un ladrón. El perro guardián completamente no dejará de ladrar hasta que su trabajo esté terminado. ¿Quiere tener éxito en los negocios? Siga pues ladrando. Siga esos pasos básicos fielmente todos los días y tendrá éxito. Contar sus centavos y sus dólares nunca será un problema. ¿Recuerda a G.B. Gardner? Padre de Peg Britt, el hombre que tenía el negocio de repartición de frigoríficos. Él era joven cuando cayó en la bolsa de valores en 1929 y le transmitió a su hija esta valiosa lección. Mi padre me enseñó a tener responsabilidad con el dinero. Nos dice, él lo dijo así, si tienes dinero para gastar, tienes exactamente esa cantidad de dinero para ahorrar mañana. Durante estos tiempos de crecientes gastos deficitarios realizados por individuos y por naciones, necesitamos recordar un viejo proverbio francés: fuera de deudas, fuera de peligro. Brian Herosian, exjugador de fútbol de los Colts de Baltimore, lo dijo así: caminé por la vida cargando una bolsa de dinero que estaba agujereada, hasta que un día me di cuenta que yo mismo tenía que coserla.
Hemos gastado a lo loco durante mucho tiempo, imaginando que el dinero nunca se agotaría. Ahora se ha agotado. Este es el momento oportuno para plantearnos sistemáticamente algunas preguntas. ¿Realmente necesito esto o puedo esperar? ¿No es este el momento de sacar de nuestras bolsas y carteras la tarjeta de crédito y poner en su lugar nuestra libreta de ahorros? ¿Cuánto he ahorrado hoy, este mes, este año? Deberíamos aprender a evaluar nuestro éxito por el dinero que hemos ahorrado, no por el dinero que hemos gastado. Greg Duncan formula esta pregunta. Si le ofrecieran una bonificación de $10,000 al mes o 1 centavo el primer mes, 2 centavos el segundo mes, 4 centavos el tercero, 8 centavos el cuarto y así sucesivamente durante 30 meses, ¿qué oferta aceptaría? Yo no he hecho el cálculo, pero Greg aconseja que acepte los centavos. Él jura que si cada mes duplicara usted lo que tiene, el 30º mes habría recibido 10.737.418,24 centavos. Ahorre sus centavos, elimine las satisfacciones inmediatas, trabaje para lograr sus metas a largo plazo. Es posible que al principio no quede satisfecho, pero a la larga prosperará. Decida qué es importante para usted y hágalo, cueste lo que cueste. Nuestro buen amigo Bill Nicholson, quien ha ayudado a llevar nuestra compañía a una etapa de increíble crecimiento, narra esta conmovedora historia sobre su padre. Cuando Bill aún era joven, su padre y él fueron de pesca. Ambos llevaban vidas muy ocupadas, nunca habían pasado juntos mucho tiempo. Tenían bastante de qué hablar, mucha vida que vivir. Repentinamente ese día, Ali en el bote, el padre de Bill, se sujetó el pecho al iniciarse un fatal ataque cardíaco. Las últimas palabras que Bill escuchó de su padre fueron, ahora no, ahora no. Mark Twain dijo una vez, no hagas hoy lo que puedas dejar para mañana. Eso no es verdad. Nosotros fijamos importantes metas a largo plazo. Y luego todos los días algo importante, algo urgente, algo crítico se presenta y nos retrasa. Si es importante para usted, encuentre la manera de empezar hoy mismo. No sabemos qué estaría pasando el padre de Bill en el momento de morir. Solamente sabemos lo que dijo al final de su vida. Ahora no, ahora no. Cada vez que oigo esta historia decido nuevamente emplear el tiempo que me queda de vida haciendo lo que es importante para mí. En cada persona que conozca existe más potencial del que usted se atreve a soñar. En un discurso pronunciado en una reunión pletórica de gente entusiasta, Chris Schertz dijo cierta vez, si esos dos muchachos holandeses de Grand Rapids, Michigan, pueden ir de una bancarrota y un barco hundido a ser dueños de un negocio cuyo valor asciende a varios billones y por añadidura de un equipo de la NBA, entonces cualquiera puede hacerlo. Yo estoy de acuerdo. Brian Heights fue abordado por un conductor de camión con la oportunidad de iniciar un negocio propio. Yo creí que era un pobre diablo tratando de ganar algunos dólares extras. Recuerda Brian, estuve a punto de no hacerle caso. Gracias a Dios que escuché su presentación del plan de negocios de Amway. Hoy, gracias a un camionero sin ropa elegante, Brian, el vicepresidente más joven en la historia de Motorola, y su esposa, Margaret, tienen un próspero negocio Amway, y eso les ha dado libertad financiera para trabajar por las causas solidarias que ellos apoyan, incluyendo el Fondo de Niños Cristianos y el Ejército de Salvación. Cuando Dan y Janet Robinson conocieron a Richard, no se impresionaron. Richard era un don nadie, recuerda sonriendo Janet. Ni siquiera podía mirar a la gente a los ojos. Su cabello le llegaba hasta los hombros, su barba estaba enmarañada y desaseada. Se movía con una bicicleta vieja y sucia y balbuceaba al hablar. Pero de todos modos hicimos nuestra presentación, y Richard y su esposa decidieron sobre la marcha empezar su propio negocio. Realmente subestimamos al amigo Richard, admite Dan. En unas cuantas semanas se había afeitado la barba y comprado su primer traje y corbata. Con cada contacto su autoestima creció delante de nuestros ojos. Hoy él y su mujer son dueños de un negocio floreciente, así como de una nueva concepción de la vida. Qué difícil es juzgar un libro por su portada, dice el viejo adagio,
Recuerde siempre que la persona que usted considera más idónea para el triunfo puede abandonar el intento o fracasar, y la persona que usted piensa que va a fracasar puede batear tan fuerte que saque la pelota del campo. Arriésguese con los perdedores. Se sorprenderá de ver con qué frecuencia se convierten en ganadores y le confían a usted el premio. El fracaso lleva al éxito. Aprenda de los fracasos. En nuestro negocio, como en el suyo, las historias sobre los que fracasan al principio pero que al final lograron triunfar solamente son leyendas y fuertemente muy graciosas. Joe Foglio es solamente un ejemplo. Una noche en San Diego, Joe le estaba mostrando nuestro plan de negocios a un grupo de parejas alrededor de una gran mesa de comedor en casa de un vecino. Mientras hablaba, el perro del vecino se alborotó, se metió bajo la mesa y escogió los pies de Joe para hacer su gracia. Poco después, Joe visitó la casa de un psiquiatra y fue invitado a hacer la presentación en un gran jacuzzi, donde su anfitrión y sus amistades le esperaban desnudos. Una tercera presentación desafortunada iba a tener lugar en un vecindario oscuro y aislado. Con tanta oscuridad, Joe apenas pudo encontrar la casa, y cuando entró y encendió las luces, descubrió que su anfitrión vivía en un edificio clausurado, con las puertas selladas y con la clásica cinta adhesiva amarilla que pone la policía cuando quiere advertir que nadie debe entrar a un inmueble. En una cuarta presentación que tuvo lugar en una céntrica bodega convertida en estudio, Joe se excusó antes de la presentación, entró al baño, encendió la luz y se encontró con un enorme cocodrilo mirándolo de reojo desde la pila del baño. Chris Kretz hizo la presentación de negocios 150 veces sin tener un solo éxito. Jim Dornan recuerda sus primeros meses en el negocio como un rosario de fracasos. Hicimos todo mal por lo menos 2 veces, recuerda, solo para asegurarnos de que estaba mal. Pero Joe, Chris y Jim no se rindieron, cometieron errores, sus equivocaciones se amontonaron, pero con cada una aprendieron una nueva lección valiosa, examinaron los motivos de sus fracasos y siguieron adelante hasta construir un negocio de mucho éxito. Frank Morales tiene una curiosa fórmula que le aligeró el paso a través de sus propios fracasos. John J. Q. dice, y unos así y otros no, ¿y qué? La experiencia de Frank y Bárbara les dice que la tercera parte de la gente contactada muestra interés, un tercio de estas se compromete y solamente la tercera parte de estas últimas se lanzará a buscar el éxito en el negocio. Cualesquiera que sean los porcentajes para usted en su negocio o en el nuestro, no se preocupe por el fracaso. Cada persona que dice no le acerca a usted más a la persona cuyo sí cambiará el mundo de usted y el de ella. Hugh Weldon, hombre de radio británico y ejecutivo de televisión, le dijo a un grupo de productores en potencia, el fracaso no es un crimen, el crimen es no darle una oportunidad al triunfo. Sanee las metas. Todo lo demás vendrá solo. Margaret Hardy nació en las Indias Occidentales y llegó a Nueva York cuando tenía 15 años de edad. Su esposo Terrell es de Spartanburg, Carolina del Sur. A ambos les habían dicho desde niños que los hombres y las mujeres de raza negra nunca podrían alcanzar los máximos niveles de los blancos. Se incorporaron a nosotros porque nosotros juzgamos a toda la gente bajo un mismo parámetro. Si usted produce, será recompensado, sea cual fuere su raza o credo. Sin embargo, los Hardy habían sido subestimados durante toda una vida de limitaciones. Aún recuerda cuando su hijo de 10 años, Quentin, ya enamorado del negocio, dejó de pronto nuestra revista Amalgam y murmuró llorando, «Nosotros nunca seremos diamantes, ¿verdad?» De repente, explica Terrell, Margaret y yo nos dimos cuenta de que nuestro hijo tenía razón. Nunca llegaríamos al nivel de diamante porque no habíamos fijado esa meta. Sí habíamos fijado metas, pero eran muy modestas. Esa noche, juntos en familia, escribimos una meta a largo plazo que vino a cambiar nuestras vidas. Alcanzaremos el nivel de diamante de Amway en los próximos 12 meses. Margaret y Terrell alcanzaron ese nivel y aún más. Su hijo, Quentin, ahora graduado en el bachillerato, tiene su propio negocio en crecimiento. Y todo empezó cuando finalmente decidieron fijarse una meta y alcanzarla, costara lo que costara. David Humphrey
Era todavía un médico ejerciendo su profesión activamente, cuando inició el negocio de Amway. Una enfermera le presentó a David nuestro plan y le invitó a asistir a un seminario de la compañía. Allí el Dr. Humphrey se entusiasmó tanto con la idea de ser dueño de su propio negocio que se puso de pie ante toda la concurrencia y anunció que alcanzaría el nivel diamante, un logro muy difícil en poco tiempo. Bajando del escenario en un estado de gran conmoción y confusión, le dijo a la primera persona que vio: «¿Qué acabo de hacer?». Sonriendo, el interrogado respondió: «No lo sé, pero va a ser un año del demonio». Si usted quiere en serio lograr sus metas, decírselo al mundo en términos claros y fuertes le ayudará a lograrlas. Por lo menos debe confiar sus metas a alguien capaz de animarle y confortarle durante el camino. Los Humphrey no solo alcanzaron sus metas, sino que siguieron en búsqueda de niveles más altos de logro en este negocio. La mayoría de los límites con los que topamos han sido puestos por nosotros mismos. Si no tenemos metas claras a largo plazo, ¿por qué nos sorprende entonces no alcanzarlas? ¿Cuáles son sus metas para este año? ¿Para esta década? ¿Las ha escrito? ¿Ha llevado una gráfica con progreso y cambiando su rumbo adecuadamente? Si no tiene metas que le guíen, va usted de camino a ninguna parte. Si es así, no tiene a nadie a quien culpar más que a usted mismo. Hay que trabajar fuerte antes de triunfar. Será necesario sacrificarse. Ken Stewart continuó con su trabajo diurno de construcción y trabajaba hasta tarde todas las noches y los fines de semana para poner en marcha su negocio. Mientras todavía jugaba con los Colts de Baltimore, Brian Herosian pasaba 2 tardes a la semana en la universidad para obtener su título de contable y construir su negocio al margen. Ron y Toby Hall dispusieron de todo el dinero que tenían para comprar los 25 discos de Vendiendo América y dárselos a sus amistades. Hal Hamilton tenía tanto miedo de hacer su primera presentación que literalmente temblaba antes de empezar. Este ex fabricante de herramientas y troqueles para la Ford era tímido, inexperto y estaba aterrorizado de tener que hablar en público, pero de todos modos lo hizo. En la actualidad de Hiroshima, Japón, Suji y Tomoko Hanamoto querían ser libres para volar sobre el claro cielo azul y poder salir de la pequeña jaula de lujo, donde les mantenían sus trabajos industriales. Tuvieron que renunciar a todas las ventajas, salario estable, los viajes de submarinismo de la empresa de Okinawa, beneficios y bonos, para iniciar su propio negocio. Peor aún, cuando el padre de Suji se enteró que había ingresado en nuestro negocio, usó una vieja expresión japonesa de disgusto y decepción. «No traspases mi puerta», le dijo a su hijo. No hay mayor sacrificio que ir contra la voluntad de los padres, pero Suji Hanamoto tenía un sueño y estaba dispuesto a pagar su precio por realizarlo. Esta pareja trabajó duro y se sacrificó mucho, pero finalmente su negocio se disparó camino del éxito. Hoy están económicamente asegurados, libres para trabajar menos y disfrutar más de la vida. Una acotación final. Suji Hanamoto invitó a su padre a una reunión en la ciudad de Hiroshima, en la que 2,000 personas puestas de pie ovacionaron a Shuji y Tomoko al recibir sus emblemas de éxito. Esa noche, desde la primera fila, el padre de Shuji le dijo a su hijo la alegría de unirse a los gritos y a los aplausos. Interésese por los demás, y los demás se interesarán por usted. Stan Evans cometió un error. Un distribuidor pidió 5 litros de líquido lavacoches que no fueron embarcados oportunamente para ser entregados a tiempo. Cuando llamó para quejarse, Stan replicó sin dudar un momento: «Tiene usted razón, cometí un error, voy para allá». Ese distribuidor estaba a 200 millas de distancia, pero Stan Evans personalmente llevó en su coche el pedido, haciendo un viaje redondo de 400 millas para cumplir con su palabra. Aquel distribuidor jamás lo olvidará. «Mi palabra es oro», dice Stan. «Cuando yo prometo algo, lo cumplo. La gente quiere saber que puede confiar en mí. Una vez que ellos confían, serán leales para siempre. Si le debo a alguien un cheque de unos $50, le enviaré a tiempo por pequeño que sea, porque yo sé que este distribuidor me tratará a mí con la misma cortesía e igual respeto». Una pareja de distribuidores que trabajaban en el grupo de Bill y Peggy Florence
Tenían problemas con su matrimonio. Bill y Peggy les abrieron las puertas de su hogar. Durante los siguientes meses pasamos más de una docena de noches aconsejándoles, recuerda Peggy. Nosotros creemos en el viejo principio bíblico de que los líderes son en realidad sirvientes. Nuestro trabajo no se reduce a lograr ventas, sino también consiste en ayudar a la gente a hacer lo que deseen hacer con sus vidas. En este negocio, añade Bill, hemos visto docenas de matrimonios salvados y familias reunificadas porque la gente, no el producto, es lo primero. Cuando se deja de sangrar y las heridas cicatrizan, la gente vuelve a trabajar con nuevos impulsos. Su negocio florece. Al ayudar a los demás a lograr lo que desean, nosotros a la vez vemos nuestros propios sueños hacerse realidad. Junte sus fuerzas y hágalo. Si no lo hace, nunca sabrá. En Nueva York cuelga un gran anuncio exterior sobre Times Square, a 8 pisos de altura, que dice, solamente hágalo. Con cuánta frecuencia vacilamos indecisos hacia adelante y hacia atrás, calculando cuidadosamente los pros y los contra de las cosas. Esopo escribió, no quiero tener nada que ver con un hombre que pueda soplar caliente y frío con el mismo aliento. En el último libro del Nuevo Testamento, Juan condena a los tibios cuando dice, no eres ni frío ni caliente, por eso te vomitaré de mi boca. Dan Robinson era un vendedor de papel al por mayor. Cuando él y su esposa Janet empezaron su negocio en 1979, la inflación no estaba arrasando. Recuerda Dan, habíamos construido nuestra casa soñada, pero la perdimos cuando no pudimos mantenernos al día en el pago de impuestos. Algo tenía que hacerse y pronto. Dan y Janet se lanzaron a fondo, y desde ese día tan emocionante han subido un nivel al año en nuestro negocio. Tim Bryan era maestro de 5º grado y su esposa Sherry trabajaba de secretaria jurídica. Cuando vieron nuestro plan de negocios por primera vez, yo quería quedarme en casa con nuestros hijos, recuerda Sherry. No quería perderme sus primeros años de crecimiento. Nos daba miedo iniciar un nuevo negocio, pero lo hicimos y jamás volvimos la mirada o nos arrepentimos ni por un momento. ¿Hay un trabajo desagradable por hacer? Solamente hágalo. ¿Está pendiente un paso arriesgado que es preciso dar? Solamente hágalo. ¿Hay una aventura que le emociona pero que le da miedo empezar? Solamente hágalo. ¿Quiere empezar un negocio por su cuenta? Solamente hágalo. ¿Quiere pedirle un aumento al jefe o un nuevo puesto en la línea de producción a su supervisor o a un compañero que baje el volumen de su radiocassette? Solamente hágalo. Si no lo hace, nunca sabrá. Si no lo hace ahora, seguramente no lo hará nunca. Kilo por kilo, también los hijos cuentan, inclúyalos. Greg y Laurie Duncan, como casi todos nuestros distribuidores de éxito, han incluido a sus hijos en el negocio desde el primer día. Cuando Debian tenía solo 8 años y nuestra hija Whitney 6, explica Greg, aprendieron a contestar el teléfono y a tomar recados importantes. Fueron a reuniones con nosotros, se emocionaron escuchando las historias de éxitos. Nos dijeron que querían iniciar su propio negocio vendiendo Active 8, uno de nuestros productos de zumo de frutas, en la acera enfrente de la casa. Los Duncan se fijaron la meta de alcanzar un nivel nuevo en su negocio en un tiempo muy corto. Incluimos a nuestros hijos en la consecución de esa meta, explica Laurie, y cuando fallamos al principio nos sentimos avergonzados ante ellos, como si les hubiésemos fallado a ellos. En realidad no les fallamos en absoluto. Volviendo hacia atrás nos damos cuenta de lo importante que fue para nuestros hijos vernos fallar, así como triunfar, pues acaso algún día ellos también fallen y el hecho de no habernos visto cargar las armas de nuevo, amartillar, volver a apuntar y disparar, les hará aprender a levantarse, a levantar los restos de sus fracasos y empezar otra vez. Bill y Peggy Florence, 2 de nuestros distribuidores más prósperos, viven en Atenas, Georgia, con sus 3 hijos. Me enorgullece decir que Bill y Peggy llamaron a sus 2 hijos Rich y Jay, y a su hija con gran acierto le pusieron Hope, esperanza. Los 3 han estado involucrados en el negocio desde que eran muy pequeños. Hope, ahora con 19 años, ganó suficiente dinero trabajando con su familia para pagar el primer plazo de su coche nuevo. Aprendimos de los líderes en este negocio, declara Peggy.
que no hay que darles a los hijos todo lo que quieran. En vez de eso, les ayudamos a aprender y a practicar los principios del éxito. Les dejamos enfrentarse a los problemas, los nuestros y los de ellos, para que también ellos entiendan lo difícil que es salir adelante. No hemos sido muy duros con ellos, añade rápidamente Bill. Los chicos son bien recompensados por su trabajo. En realidad, Rich, Jay y Hope Florence han viajado con sus padres a negocios de la compañía en Australia, Hawái, Europa y a través de los Estados Unidos. Cualquiera que sea su negocio, deje que sus hijos participen, déjelos que aprendan lo que es la vida real mientras usted todavía está por aquí para celebrar sus victorias y apoyarlos en sus reveses. Chuck y Jen Strelly son otro ejemplo de padres que han introducido a sus hijos en este negocio y en sus beneficios. Hace 10 años, recuerda Jen, cuando Tamara tenía solamente 14 años y su hermano Scott 13, ya estábamos compartiendo con ellos nuestras metas profesionales. ¿Por qué ha de dejarse a los hijos en la oscuridad sin que nunca sepan realmente a qué se dedican sus padres? Pregunta sabiamente Jen. Nosotros somos sus ejemplos primarios, añade Chuck. Lo que ellos vayan a saber de la vida lo aprenderán de nosotros. Desde el principio hemos procurado enseñarles la importancia de contraer compromisos y cumplir con ellos hasta el final. En 1980, toda la familia Strelly pasó 7 meses en Alemania para establecer allí su negocio europeo. Juntos en familia aprendieron el lenguaje y las costumbres de aquel país. Ahora, aunque los hijos son adultos, en ocasiones aún regresan a Europa para hacer negocios, viajar y esquiar en los Alpes. Ya que estoy hablando de hijos, ¿cómo no hacer una mención siquiera a los nuestros? Los 8 de la casa Van Andel y de Vos trabajan duro mejorando esta compañía. Juntos con Jay y yo, nuestros hijos forman la directiva política del Consejo Familiar. Nos reunimos mensualmente para cambiar impresiones, plantear nuevas ideas y hacer planes a largo plazo. Nuestros hijos se han convertido en nuestros compañeros, ayudándonos a guiar la compañía, y cada uno de ellos tiene un cometido especial en la labor de dar forma al futuro de Amway. Steve Van Andel es actualmente vicepresidente y enlace familiar para las Américas. Now Van Andel es nuestro vicepresidente de comunicaciones. David Van Andel es director en nuestra división de manufactura y Bárbara Van Andel maneja 2 propiedades importantes de Amway, el Hotel Amway Grand Plaza y el complejo turístico de recreo de Peter Island en las Islas Vírgenes Británicas. Helen y mis hijos están también metidos de lleno en Amway Corporation y sus 2 millones de distribuidores de todo el mundo. Aunque Dick tiene su propio negocio de inversiones, es un miembro muy activo del Consejo Familiar que preside sobre la gerencia de la corporación. Doug es el enlace familiar con los distribuidores europeos. Dan desempeña un papel similar para Amway Japón y el resto de Asia. Y Chris DeVos y Van der White, hasta que optó por dedicar más tiempo a ser esposa y madre, empleaba sus conocimientos sobre modas y color para mejorar y tener al día todas nuestras líneas de cosméticos Artistry. ¿Quién iba a soñar siquiera que nuestros hijos, los suyos y los míos, se habrían de convertir en adultos tan dedicados, responsables y creativos? Incluir a los hijos en sus negocios desde el principio es muy importante para su crecimiento y comprensión. Déjelos fuera ahora y quizás nunca tengan el interés ni la habilidad de unírseles, menos aún de buscar su propio camino en el mundo de los negocios. La llave del éxito es amar a los demás. Tom Mersuisen, Ken Morris, Gary Smith, Larry Miller, Jack Wright, Larry Sher y los hermanos Bob y Jim Rocker han estado con Amway durante 30 años o más. Sus actos de amor generosos y sacrificados hacia Jay y hacia mí, hacia sus compañeros, nuestros distribuidores y nuestros clientes, nos han enseñado mucho sobre el amor a los demás. Por ejemplo, una noche de 1963, Tom Mursen recibió una llamada de nuestro vigilante nocturno pidiéndole que le enseñara a medianoche la planta Amway y a un policía de Roma, Nueva York. El joven oficial estaba interesado en nuestro negocio, pero tenía que regresar a Nueva York para incorporarse a trabajar por la mañana.
Sin una palabra de queja, Tom se vistió, bajó corriendo y encontró a Charlie Marsh durmiendo en la parte posterior de un Nash Rambler viejo. Tom despertó a nuestro inusitado visitante nocturno y lo llevó a dar un recorrido por nuestros 2 edificios. El oficial Marsh estaba fascinado con nuestro producto Show Glow, lustrador de calzado, y quería comprar 2 cajas para llevarse a casa y venderlo a los demás policías de su distrito. Tom le explicó que los productos Amway son vendidos por distribuidores y que él debería comprar el producto a su auspiciador. Charlie Marsh captó la idea, regresó a Roma y compartió esa idea con su esposa, Elsie. Juntos construyeron un negocio Amway que durante un tiempo estuvo encargado de más de la mitad del total de nuestras ventas. ¿Qué habría pasado si a Tom Murchen no le hubiera importado la gente y si hubiese colgado con disgusto el teléfono para volverse a dormir en vez de llevar a dar aquel recorrido a medianoche a un desconocido? Probablemente Amway habría perdido a Charlie y Elsie Marsh. David Taylor nos recuerda a todos que detrás del éxito está una norma inquebrantable. Ame a la gente y use el dinero, dice. No ame el dinero y use a la gente. Trate a todos con amor, clientes, proveedores, contratistas, compañeros de trabajo, jefes o empleados, y como dice la Biblia, el amor que dé le será devuelto, corregido y aumentado. ¿A dónde va usted para que su matrimonio se fortalezca?, pregunta David. ¿A dónde va para recuperar y renovar la confianza en sí mismo? ¿A dónde va usted para escuchar a la gente decirle que usted es un ganador y que puede hacer algo bueno con su vida? Estas cosas no nos las enseñan en el colegio, afirma. En muchos casos no nos las enseñan ni en nuestras casas o iglesias. Tenemos que hacerlo de unos por los otros, y cuando lo hacemos nuestra gente se hace más leal, trabajadora y nuestro negocio prospera. Mentores y sabiduría van de la mano. Ellos saben lo que usted no sabe, escúchelos. Cuando Renate Backhaus decidió iniciar su propio negocio en Alemania, ya era una doctora en ejercicio, especializada en medicina deportiva. Mi marido Wolfgang y yo estábamos entusiasmados por la libertad que un negocio próspero podría traernos, explica. Fuimos a las reuniones, probamos los productos y nos gustaron. Aprendimos el plan de ventas de negocios, nos lanzamos a trabajar y fracasamos, admite. Mirando hacia atrás nos damos cuenta muy claramente de por qué al principio fracasamos. Yo acababa de terminar una carrera de 7 años. Ambos habíamos estado tanto tiempo en universidades que creíamos saberlo todo. No escuchamos a nuestro mentor, creíamos ser más listos que él. Cuando por fin nos paramos a escuchar, nuestro negocio creció rápidamente. En unión de Peter y Eva Müller, Merskatz, Wolfgang y Renate han hecho incursiones en la mitad oriental de Alemania unificada y han creado un gran negocio. Si el consejo de nuestro mentor, admite la señora Backhaus, habríamos fallado. Con sus consejos triunfamos más allá de nuestros sueños. En la obra de Anton Chekhov, El jardín de los cerezos, una mujer rica le pregunta a un joven, ¿usted todavía es estudiante? La respuesta es tan profunda que la he adoptado como propia. Yo espero ser estudiante hasta el fin de mis días. Jay y yo hemos enseñado a decenas de miles de hombres y mujeres de negocios prósperos, pero incluso cuando enseñamos, basados en nuestra experiencia, ellos van enseñándonos a nosotros de acuerdo con su propia experiencia. Nunca mire hacia atrás, siga siempre adelante paso a paso. Leg Regan era capitán del vuelo de American Airlines. Su esposa Darlene era diseñadora de modas y coordinadora. Ambos estaban bien establecidos en sus respectivos campos y bien pagados por sus esfuerzos. Fue una verdadera sacudida la que se produjo. Cuando puesto de pie ante los distribuidores de su organización Amway, Lew anunció su renuncia como piloto para dedicarse a trabajar a tiempo completo en este negocio. Había 1000 pilotos jóvenes haciendo fila para ocupar mi sitio, recuerda. En el momento en el que renuncié, la línea aérea me reemplazó. No tenía opción. Yo no podía titubear, no podía mirar hacia atrás, pero teníamos un sueño y no podíamos realizarlo trabajando a media jornada. Y nunca nos hemos arrepentido, añade Darlene. Hubo tiempos de inseguridad y duda, pero nos seguimos moviendo hacia nuestra meta de independencia económica. Estábamos cansados de vernos solamente con previa cita.
Queríamos ser libres para trabajar juntos y para tener la suficiente seguridad financiera como para poder apoyar las causas que amamos. Hoy sus sueños se han realizado parcialmente porque han quemado sus naves y nunca han mirado hacia atrás. Me encanta el consejo que Dave Severn le dio una vez a su grupo de distribuidores. No hagan como aquel limpiador de ventanas de rascacielos que se enorgullecía de la calidad de su trabajo, advirtió, y que un día, para poder admirar bien la limpieza obtenida, dio un paso atrás. No hay mucho tiempo en este negocio, ni en ningún otro, para dar paso atrás y admirar el trabajo realizado o para dudar si se va en la dirección correcta. Claro que debemos ser precavidos, debemos aprender de nuestros propios errores y fallos, pero no hay tiempo para cavilar. Cuando usted tenga un éxito, dese una palmada en la espalda, pero 5 minutos para celebrarlo y siga trabajando. Cuando falle, llore un buen rato y luego límpiese las lágrimas. Hay trabajo pendiente, hay fronteras inexploradas, hay nuevos límites que superar y victorias increíbles que ganar. Oportunidad a la vista, esté preparado para ella. Jack Daugherty compartía con nosotros un dicho: cuando el alumno esté listo, aparecerá el maestro. Yo he pensado mucho en la sabiduría de esas palabras. La oportunidad nos rodea por todas partes, pero solamente cuando estemos listos seremos capaces de asirnos a ella y jamás sentir pesadumbre por lo que acaso pudo haber sido. ¿Qué significa prepararse para las oportunidades que están a la vista? No es un título universitario lo que le puede preparar a usted, aunque sí es una ayuda, y aunque el dinero es importante, no es el efectivo en el banco lo que va a abrirle el camino. Amigos en puestos relevantes, múltiples influencias, un currículum vitae asombroso, recomendaciones a montones, no. Lo que le prepara a usted para que reconozca y estire la mano hacia el anillo de oro cuando aparezca súbitamente es algo misterioso, algo poderoso dentro de su corazón y su cabeza que le dice: puedo hacerlo y lo haré. Ese es un don que nos damos unos a otros. Esto pueden ser tiempos económicamente difíciles, pero existen tantas oportunidades ahora para alcanzar el éxito en su vida hoy como quizá nunca antes haya existido, o acaso más. Prepárese, encuentre a un amigo o a una compañía de amigos que crean en usted y un día no lejano usted creerá en sí mismo. Ese día llegará la oportunidad, aparecerá el maestro y usted estará preparado. Angelo Nardon estaba completando sus estudios de educación especial en la Universidad Americana, cuando la oportunidad llamó a su puerta. Un compañero le habló de nuestro plan de negocios. Corrió a su casa para compartir la idea con su esposa Claudia, que trabajaba como secretaria en el Ministerio de Defensa. De inmediato se lanzaron y en muy poco tiempo eran propietarios de un próspero negocio. Tome el control de su vida, aconseja Angelo. Controle las circunstancias, nunca permita que las circunstancias le controlen a usted. Lo primero es lo primero, la gente es antes que el producto. En todos los negocios en que el éxito a largo plazo es importante, la gente es antes que el producto, y sin embargo podemos pasar horas quitando el polvo de nuestras estanterías, mientras afuera la gente está esperando para ser escuchada, para ser amada, para ser movilizada y entrenada. Deje que el polvo se vaya solo, invierta tiempo con la gente y verá prosperar su negocio antes de darse cuenta. Craig y Carol Holiday, dos amigos en este negocio de San Juan Capistrano, California, resumieron el principio a la perfección. Es tu sueño el que te lleva a la puerta de la casa de la gente, dice Craig, pero después de eso es el sueño de la gente lo que importa. Cuando entramos a una casa ajena con un plan de negocios, dejamos nuestros sueños en el umbral para poder enfocar nuestra atención en los sueños y en los soñadores de la casa. Carol lo dice así: se dice usted a sí mismo: caramba, yo quiero tener éxito, así que voy a viajar todas estas millas para ir a las casas de toda esta gente. Pero cuando esté ahí, les voy a preguntar: ¿cuál es su sueño? ¿Qué es lo que quieren de la vida y cómo puedo ayudar a que lo logren? Durante los meses recientes he visto a mi hija, Cherry Vanderwhite, tomar una decisión difícil respecto a las metas de su vida. Cherry tiene dotes especiales para la moda y el diseño. Después de verla ayudando a transformar
nuestra línea de cosméticos, no tengo la menor duda de que podría hacer una carrera rápida en cualquiera de los campos afines, pero cuando nació su primer hijo decidió que su profesión tendría que limitarse a una actividad de media jornada que le permitiera alcanzar sus preciadas metas como esposa y madre. ¿Cuáles son sus metas? ¿Las tiene usted dispuestas por orden de importancia? Hoy, por ejemplo, ¿qué es lo que está primero en su lista de metas por lograr? ¿Y quiénes son las personas que pueden ayudarle a lograr esa meta? Ayudar a la gente a que se ayude a sí misma es la clave para tener un éxito duradero. ¿Está usted convencido de eso? ¿Lo está haciendo así? ¿Con qué rapidez aquello que parece urgente hace aparecer lo que es verdaderamente importante en nuestras vidas? Y entre tanto, escribió Virgilio, el tiempo vuela, el irrecuperable tiempo está volando. Quien se rinde demuestra que no realizó un intento serio. Lo ha iniciado, no lo suelte. Lo que ha iniciado, no lo suelte. Cuando Jay y yo estábamos empezando apenas el negocio, viajé a Phoenix, Arizona para hacer una presentación del plan de negocios de Amway. Solamente una persona, Frank Desslet, se presentó a la reunión. Él había llegado en autobús de una ciudad distante y en el camino hizo efectivo un cheque en una tienda Lucky para poder pagar sus gastos. Frank sabía que no habría dinero en el banco para cubrir ese cheque, hasta que él regresara el lunes, pero se presentó a la reunión y se sentó él solo en el cuarto de hotel que teníamos alquilado. Yo habría podido cancelar la reunión, ofrecer una disculpa a Frank y tomar el siguiente avión para casa. En vez de eso, le hice a Frank la presentación completa. Él asintió, estrechó mi mano con entusiasmo y nos despedimos. Yo pensé que todo el viaje había sido un fracaso. Era un momento perfecto para rendirme y abandonar el asunto. Pero Frank llegó a su casa, compartió con entusiasmo con su esposa Rita y juntos construyeron una de las organizaciones más grandes en la historia de nuestra compañía. También cubrió a tiempo el cheque y durante años le llamé Lucky para acordarnos ambos de aquel funesto día en que nos conocimos. Cuando se inicia un nuevo esfuerzo, siempre hay momentos en que se duda si no se ha cometido un tremendo error. Otro triunfante emprendedor en mi compañía de amigos llama a tales momentos periodos de confianza. Recuerda sus primeros tiempos en el negocio en compañía de su esposa, cuando trabajábamos y sentíamos que no íbamos a ninguna parte ni hacíamos progreso alguno. Tiempos como esos son, sin duda, tiempos difíciles, pero pasarán. Usted simplemente no suelte lo que ha iniciado, aconseja mi amigo. Siga haciendo cosas buenas y buenas cosas habrán de producirse. Quienes se rinden demasiado pronto siempre se preguntan qué podría haber pasado si hubieran seguido, pero los que día tras día continúan trabajando con confianza, invirtiendo más horas en el negocio, dando los pasos básicos y rechazando rendirse, un día cercano se reunirán con miles más en el círculo de ganadores. La tendencia a rendirse es el último obstáculo entre usted y sus sueños. Casa nueva, nuevo coche, efectivo en el banco, vacaciones en Europa o en Tahití, no lo suelte. Todo el mundo siente impulsos de rendirse de vez en cuando. Sencillamente no lo haga. Rechace temores y arriésguelo todo a cambio de ver sus metas realizadas. El que se atreve gana. Todas las historias de triunfos en nuestro negocio reafirman estas palabras. Yo no conozco a una sola persona que no haya arriesgado algo antes de lograr salir adelante. Para algunos es el dinero. Ambos, Angelo y Claudia Nardon, tenían trabajos gubernamentales en Washington, D.C., pero estaban cansados de tener unos ingresos limitados. Así que arriesgaron sus empleos, iniciaron un negocio, Amway, y hoy en día, además del éxito financiero que han logrado, aportaron millones en nuestra lucha por la sociedad oriental pro-Focas. Para algunos es la reputación de la familia. Midori Ito creció rodeada de riqueza y nobleza. Su árbol genealógico incluía a un ex primer ministro y al gobernador de Tokio. Fue una gran pérdida para Midori al empezar su propio negocio de mercado múltiple, arriesgó todo y ganó. Para algunos es la fama. Eric era el anfitrión de un popular programa de televisión en Japón cuando vio la oportunidad. Arriesgó su celebridad para iniciar un negocio de su propiedad y ganó. Para algunos es seguridad. Durante 30 años, Frank Morales fue ejecutivo de Diamond International. Su esposa Bárbara era cofundadora y jefa de operaciones del Banco Nacional del Sur de California.
arriesgaron todo para iniciar su propio negocio y ganaron. ¿Cuál es su sueño vocacional? ¿Qué arriesgaría usted para lograr su sueño? Nada arriesgado, nada ganado, dice el viejo adagio. Nosotros podemos añadir, arriésguese mucho y habrá de ganar mucho. Siembre suficientes semillas y recogerá una gran cosecha. Hace casi 3000 años el rey Salomón escribió: arroja tus semillas en el agua y no regresarán vanas hasta ti. En el antiguo Egipto, cuando las inundaciones de invierno en las riberas del Nilo empezaban a disminuir, los agricultores sabían exactamente cuándo arrojar sus semillas hasta la delgada capa de sedimento que iba quedando. Algunos agricultores esperaban a que llegara el momento más conveniente. Otros arrojaban unas pocas aquí, otras pocas allá, y quedaban satisfechos. Para aquellos que arrojaban suficientes semillas en el momento preciso y en el lugar adecuado, se garantizaba una cosecha muy rica. Recuerde a Chris Kress, quien hizo su presentación 150 veces y todo el mundo le dijo que no. Empleaba 2 horas y media en aquellos días. Comenta Chris: yo salí durante casi 8 meses, noche tras noche, casa tras casa, y nadie me dijo que sí. Pero yo tenía un sueño para nuestro futuro, explica Chris, y mi sueño era tan grande que no tenía ningún otro lugar a donde llevarlo. Finalmente aprendí que mi sueño no era suficiente. Primero tenía que escuchar los sueños de otras personas, y una vez que comprendí que el deseo de realizar mis sueños era lo que me había llevado a aquella puerta, y que tratando de realizar el sueño de ellos era la forma de hacerles decir que sí, todo el panorama cambió. Cuando hice el intento número 151, una joven pareja dijo sí y los demás es historia. En Canadá, André y Francois Blanchard tienen mucho que enseñar sobre cómo sembrar semillas. André era supervisor de una cadena de tiendas de comestibles en su provincia natal de Quebec. Sin más estudios que hasta 7º curso de educación general básica y conocimientos limitados de inglés, André había alcanzado su límite productivo con $97 a la semana. Francois ganaba un poco más como secretaria jurídica, pero ni sumados los 2 salarios alcanzaban para pagar las cuentas. Durante 13 años, recuerda André, empleamos cada momento libre en plantar semillas, presentamos el plan de ventas y de mercadeo múltiple a cientos de personas y viajamos miles de millas. Había veces que teníamos dudas, había veces que nos sentíamos hartos y con ganas de rendirnos, pero no dejamos de plantar semillas, y la cosecha ha resultado superior a nuestros sueños más alocados. Hoy André y Francois viven en una casa construida en la cima de una montaña con su piscina cubierta. Pero más importante que la seguridad financiera lograda es que los Blanchard tienen libertad de pensar en el tiempo con sus hijos y de invertir sus vidas en servicios solidarios para los niños de Quebec. Siembra suficientes semillas, escribió el viejo profeta, y recogerás una gran cosecha. Dejar de sembrar semillas pudo haber añadido, y absolutamente nada crecerá. Quite el diezmo a sus ingresos en favor de los necesitados, y grandes cosas ocurrirán. Los distribuidores de nuestra compañía incluyen todos los colores del arco iris. Todas las razas y los credos están representados en ciudades y países del globo. No hay reglas que los obliguen a dar, no existen niveles establecidos, pero a través de los años, uno tras otro, hemos aprendido que cuanto más generosos somos en nuestra ayuda con quienes la necesitan, más aún tenemos que ser. En el siglo XVI, Francis Bacon dijo: en la caridad no hay exceso. Helen y yo decidimos: no se puede aventajar a Dios. Cuando Helen decidió que cada mes hiciéramos un cheque equivalente al 10% de nuestros ingresos brutos para nuestra iglesia y para obras de caridad, nos situó en una dirección inteligente y fructífera. Inténtelo, encuentre una necesidad y subsánela. Vea lo que ayudar a otros cuyas necesidades sean mayores que las suyas hace por usted, por su familia y por su negocio. Retenga los pasos básicos en su mente antes de comenzar. Invariablemente encontrará usted que los que triunfan en los negocios no empiezan hasta que se han preguntado y contestado gran cantidad de preguntas importantes. ¿Usted las recuerda? ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Y cuánto?
Cuando usted se encuentra con alguien que esté promocionando nuestros productos, nuestro plan de ventas o lo que sea, no se dé por satisfecho, haga que no haya obtenido todas las respuestas francas, honestas y bien fundadas que requiera. Linda Hardeis recuerda la falta de confianza en su habilidad para dirigir su parte del negocio que ella y su marido Fred habían empezado. Aprendí que en realidad no se nos pide que dirijamos cosas hasta que estamos listos, dice Linda. Al principio no habría podido hacer lo que hago ahora. La responsabilidad se adquiere poco a poco y así se toma uno el tiempo y la energía para aprender cómo desarrollar cada tarea. En poco tiempo se está haciendo lo que nunca soñó poder hacer. Nosotros dos solamente imaginábamos las cosas que queríamos para nuestros hijos y por las noches, mientras Tonya, Freddy y Angela dormían, construíamos un futuro para nuestra familia. Existe una leyenda sobre un santo español del que se dice que cargó con su propia cabeza 6 millas después de ser decapitado. Cuando escuchó la historia, una dama de la nobleza comentó: «La distancia no importa, lo difícil es el primer paso. Dé el primer paso con cuidado, asegúrese de entender qué es lo que se debe hacer. Entonces confíe en que usted puede y quiere hacerlo. Cuando lo sepa, haga a un lado la vieja pregunta y láncese a su aventura. Ya habrá suficiente tiempo para nuestras nuevas preguntas a lo largo del camino». Valore la amistad por encima de todo lo demás. En el libro de los Proverbios, Salomón aconseja: «No abandones a tu amigo, pues cuando lleguen tiempos de calamidades necesitarás una casa a donde huir». Cuando pienso en mis años en el negocio, recuerdo en especial los momentos compartidos con Jay Van Andel, mi socio de toda la vida y mi más viejo amigo. Aunque estuviéramos haciendo frente a fracasos o triunfos, Jay y yo lo hacíamos juntos. Claro que discutíamos, por supuesto que hubo malos momentos entre los buenos, pero qué difícil habría sido todo de no haber tenido a Jay para compartir aquellos tiempos. Uno de los secretos de nuestra amistad ha sido el acuerdo que hicimos desde el principio, consistente en nunca decirnos «te lo dije». Hubo momentos difíciles en el camino, cuando diferíamos sobre una decisión que tenía que tomarse. Cuando posteriormente me daba yo cuenta de que había tomado una decisión equivocada, Jay jamás me hacía sentirme estúpido o culpable. En todos estos años nunca lo he oído decir «te lo dije». Y créame, hubo ocasiones en las que tuvo todo el derecho a decírmelo. Recordando su matrimonio con Charles Lindbergh y el secuestro y asesinato de su hijo Annie Morrow, Lindbergh describe a la perfección el papel de un amigo durante los malos tiempos. Ambos andábamos a tientas y un poco perdidos, confiesa, pero estábamos juntos. Con el paso de los años he hecho miles de amigos dentro y fuera de este negocio. Eso ha sido mucho más importante que todo el dinero que hemos hecho o que hagamos juntos. Qué tristeza siento cuando tengo noticia de un nuevo fallecimiento dentro del rango de los que llamo amigos. Helen Keller dijo: «Con la muerte de cada amigo que amo, una parte de mí ha sido sepultada, pero permanece su contribución a mi felicidad, fuerza y comprensión para sostenerme en este mundo alborotado». ¿Tiene usted un amigo en su negocio? ¿Qué está haciendo para mantener esa amistad? ¿Le ha telefoneado recientemente para saber cómo le va? ¿Han comido o cenado juntos? Si es mujer, envíele unas flores o una tarjeta solo para decir: «Hola amiga, estoy pensando en ti». Estoy empezando a creer que contar al menos con un buen amigo puede ser la tarea más importante que tenemos. Los amigos nos confortan o confrontan cuando necesitamos una cosa u otra. Los amigos nos ayudan a mantener nuestras metas. Podemos confiar en que los amigos nos digan la verdad. Waterloo con negativos, apoteosis con ganadores. A la mayoría de nosotros nos gustan los ganadores. Las celebraciones de nuestra compañía sirven para reconocer los logros de aquellos que se afanan con éxitos. Ovacionamos, gritamos y saltamos arriba y abajo como un grupo de muchachos locos para mostrar apoteósicamente nuestro aprecio a los amigos en este negocio que han fijado metas y las han alcanzado. Ellos son ganadores, creen en sí mismos, y cuando más se codee uno con ganadores, más se encontrará uno mismo pensando que también puede ser un ganador. El símil opuesto con frecuencia es trágico. En Enrique IV
Primera parte, el joven príncipe con su vida tambaleándose exclama entre lamentaciones: compañía, villana compañía, ha sido mi corrupción. Codéese con negativos, quejosos, tremendistas, llorones, profetas del desastre, quejumbrosos, racistas, con los que juzgan y los que odian, y esa ralea causará su Waterloo. Pues terminará usted siendo igual que ellos, codéese con ganadores, y un día de apoteosis la gente le estará ovacionando. Las excusas de nada sirven, perdone, olvide y siga adelante. Don y Nancy Wilson recuerdan haber tenido estas tres excusas para justificar sus fallos en la iniciación de su nuevo negocio. Número 1. Recuerda Don: no teníamos suficiente tiempo. Nancy estaba trabajando 10 horas diarias y yo estaba entrenando de 60 a 80 horas a la semana. Número 2. No nos veíamos a nosotros mismos como vendedores. Nancy era tan tímida que no era capaz ni de encabezar un grupo en la oración silenciosa, y yo me sentía cohibido cuando trataba de promocionar un producto en vez de un partido de béisbol. Y número 3, no teníamos la menor confianza de que lograríamos el éxito. Don era un desastre, añade Nancy, y yo era como una intelectualoide, alta y flaca. No creíamos en nosotros mismos, de modo que nos sentábamos por ahí creyendo en nuestras excusas. Entonces apareció Dexter Yeager, dice Nancy agradecida. Nos cogió cariño, nos dijo que podíamos hacerlo, nos llevó libros para leer y cintas para oír. Hicimos preguntas y aprendimos el funcionamiento del negocio. Cuando le dije que yo jamás podría hablar de pie ante una muchedumbre, Dexter se rió y me dijo: simplemente imagínate a todo el mundo sentado ahí en ropa interior. Cuando posteriormente me enfrenté a una multitud, mi temor se había disipado y casi terminó riendo. Hicimos algunas llamadas telefónicas, recuerda Don. Tuvimos una presentación positiva, luego otra. Con cada triunfo adquirimos más confianza. Y Dexter siempre estaba ahí creyendo en nosotros, amándonos, enseñándonos y empujándonos hacia nuestras metas. Hoy, Don y Nancy Wilson poseen un próspero negocio. Cuando dejaron de darse excusas, comenzó su vida. John Crow es un hombre que tiene sobrada razón para sentir lástima de sí mismo, pero como los Wilson no cree en las excusas. El 15 de junio de 1981, su esposa Jenny Bell estaba pasando un fin de semana con sus padres en compañía de su nuevo hijo John Crow III, quien había nacido con un defecto que hacía peligrar su vida. John regresó a su casa hacia la medianoche después de hacer una presentación de nuestro plan de negocios en un pueblo vecino. 4 o 5 sujetos drogados le sorprendieron en la entrada de su casa. Le obligaron a entrar y amenazaron con matarle si no les daba exactamente lo que querían. Yo tenía la seguridad de que me iban a matar, nos dijo John, así que corrí hacia la pistola más próxima. En la lucha que surgió logré herir a uno de los ladrones 3 veces, pero yo también fui herido a quemarropa en la cabeza y en la mano izquierda con una Magnum 357. Cuando llegó la policía estaba casi muerto. De alguna manera, una unidad médica me revivió y fui trasladado en helicóptero a un hospital cercano. En 24 horas nuestra red de amigos había donado 940 litros de sangre. Muchos de ellos estuvieron haciendo cola durante horas, en espera de la oportunidad de poder dar sangre para salvar mi vida. Durante los 6 meses siguientes fueron donados un total de 2.350 litros más. Puesto que John podía identificar a los criminales, la policía le advirtió que su vida estaba amenazada de nuevo. Amigos de este negocio no solo le brindaron protección efectiva en el hospital día y noche, sino que alimentaron, confortaron y protegieron a su familia. Antes de los disparos yo era un gimnasta, explica John. Ahora me encuentro paralizado y luchando por mi vida. En el hospital, John se sintió abandonado por Dios. Apenas 6 meses antes del incidente, había nacido su hijo con grave defecto. Ahora John estaba paralizado. Pasó por un lapso de tiempo en el que le preguntaba a Dios: ¿por qué he de amarte si has permitido que me pase todo esto? Lo único que John recordaba de aquellas horas difíciles y solitarias de la primera noche en cuidados intensivos era cuando su auspiciador Bill Britt, que había corrido al hospital recogiendo en el camino a su esposa y a su hijo, le susurró al oído estas viejas palabras del Nuevo Testamento: todas las cosas trabajan unidas para bien de aquellas que aman a Dios y trabajan unidas para los propósitos de Él.
John Crow vio cómo trabajó Dios a través de su familia y de sus amigos para confortarle y darle ánimo. No le costó mucho tiempo a John darse cuenta que Dios estaba ahí, en medio de sus sufrimientos, a través de la gente que amaba. Tenía una simple opción, recuerda John. Podía sentir lástima por mí mismo y dejar el negocio, o podía estar agradecido por haber conservado la vida, recoger los pedazos y seguir adelante. Con la ayuda de nuestros amigos seguí adelante. Helen Keller tiene un pensamiento que mandé imprimir y colgué en la pared de mi oficina. Si conservas tu rostro dirigido al sol, nunca verás las sombras. Así que todos los días, cuando las sombras amenazan sumir mi mundo en la oscuridad, vuelvo mi rostro hacia el sol y mi vida se llena de luz nuevamente. A pesar de su parálisis, John Crow, con el amoroso cuidado de su esposa Jenny Bell, han construido un negocio Amway que es modelo en mi compañía de amigos. No lo hicimos por tener una gran casa o grandes coches, afirma John. Cuando la vida de un hijo recién nacido está amenazada por un esófago al que le faltan unos centímetros, no interesan los Cadillacs o las mansiones, pero gracias a nuestra seguridad económica podemos darle a nuestro hijo los cuidados que necesite de por vida, y más aún estamos libres y en casa cuando necesita que le demos el cariño que lo mantiene fuerte. Carpe diem, escribió el poeta romano Horacio, aprovecha el día. Las excusas son como una herida abierta, desangran nuestra fuerza hasta que nos hace morir, y el reloj sigue marcando los minutos y las horas que se van. ¿Qué razones esgrime usted para no hacer el intento? ¿A quién culpa por sus fracasos? Aproveche el día. Si hay excusas que entorpecen su camino, llámelas por su nombre, busque a alguien que le enseñe, crea en usted mismo y aproveche el día. Ya sabe, usted puede hacerlo, jamás deje de creer en sí mismo. Brian Herosian tenía todo lo que quería, un contrato para jugar al fútbol con los Colts de Baltimore, su bella esposa Jane y su primer hijo Ben, a punto de nacer. Casi de un día para otro mi mundo perfecto se desmoronó, recuerda Brian. Los Colts me despidieron, me vi desempleado y apenas preparado para encontrar un buen trabajo. Sobre todo, no hubo quien pagara lo que yo había estado ganando. Para empeorar más las cosas, mi hijo nació sin pies y sin una mano. Síndrome de Moebius, nos dijo con tristeza el médico. Es muy raro, solamente se conocen 3 casos en todo Canadá. Después de 1979, mi esposa perdió el control de nuestro coche y chocó de frente contra un camión semirremolque a 65 kilómetros por hora. Atrapado en el coche junto a ella, pude darme cuenta que estaba muerta. En cuidados intensivos, los doctores me dijeron que mi cuello estaba roto y que sería muy afortunado si podría volver a caminar. Si alguna vez encuentra usted difícil creer en su futuro, recuerde a Brian Herosian. Él se levantó como el ave fénix de las cenizas de los sueños de su vida. No fue fácil, recuerda Brian. Sin la ayuda de Dios y la ayuda de amigos del negocio, podía haberme hundido con todas mis dudas y decepciones. Pero Brian no se hundió. Le preguntamos cómo se las había arreglado para sostenerse durante esos días oscuros y solitarios. Tuve que empezar de nuevo, nos dijo. Sabía mucho de fútbol, podía bloquear, parar la bola y correr, pero era un ignorante en lo concerniente a la libre empresa. Por eso me volví hambriento de conocimiento. Leí un libro a la semana y escuché una cinta nueva cada día. Encontré mentores, gente que estaba situada en la vida donde yo quería estar, haciendo lo que yo quería hacer. No tenía miedo de formular preguntas, estaba abierto, era receptivo, confiaba en que Dios sería mi guía cada día y nunca dejé de creer en mí mismo. Hoy Brian Herosian tiene un negocio próspero, una hermosa nueva esposa, Deidre, y una familia en desarrollo. Su hijo Ben, de 15 años, también ha vencido sus impedimentos. Actualmente es un magnífico estudiante y aspirante a escritor. ¿Qué fue lo que mantuvo a Brian confiado en sí mismo? Esto es un misterio, pero es la clave de su futuro como lo fue de Brian. Si usted cree en sí mismo, triunfará. Si no es así, siga el consejo de Brian. Lea las historias de otras personas que han triunfado sobre la tragedia, escuche historias grabadas en cinta que le inspirarán e informarán. Encuentre un grupo de gente que sea positiva y que crea en usted. Confíe en Dios y crea en usted mismo. Y como Brian, se levantará de sus cenizas y verá sus sueños hechos realidad.
Zigzagueando a partir de cero. Solo Dios puede crear un mundo nuevo. Cuando Jay y yo empezamos nuestro negocio, no teníamos nada. Nuestros restantes proyectos de negocios, el servicio aéreo, el restaurante para automóviles y la vieja goleta, nos habían dejado con un saldo de cero. Pero seguimos creyendo en nosotros mismos y confiando en Dios. Yo no sé en qué o en quién crea usted, pero para Jay y para mí nunca fue suficiente creer en nosotros mismos. También creíamos en un Creador amoroso cuyos sueños para nosotros eran mucho mayores de cualquier sueño que hubiéramos podido concebir. Ahora, zigzagueando, vea lo que Dios y todos nosotros hemos hecho juntos. Yo quisiera disponer de más formas para mostrar mi agradecimiento a las millones de personas que han hecho un éxito de nuestra compañía, pero todos nosotros nos sentiríamos avergonzados por adjudicarnos el mérito de lo que Dios ha hecho. Todos los recursos naturales que empleamos en este negocio son creación de Dios, no nuestra. Toda la energía humana gastada, desde investigación y desarrollo hasta atención al cliente y entregas, es un regalo de Dios a cada uno de nosotros. Y las herramientas del capitalismo, así como las cosas y servicios que han sido producidos, son un resultado directo de la intervención de Dios a cada uno de nosotros, de dominar el mundo y de usar los productos de nuestras manos y nuestros corazones para honrar a nuestro Creador. En 1981, en la inauguración del hotel de Amway Grand Plaza, ubicado en Grand Rapids, estaba de pie con mi socio Jay Van Andel a un lado y el expresidente Gerald Ford al otro. Era el momento en que yo debía cortar la cinta y declarar oficialmente inaugurado el hotel. Una gran multitud de nuestra compañía de amigos y asociados de negocios estaban reunidos allí para asistir a la espectacular ocasión. Cámaras de televisión y fotógrafos esperaban el momento en que yo hablara. Yo no había preparado un discurso especial, pero de pronto, de lo más profundo de mi alma brotaron estas palabras. Gloria a Dios porque grandes cosas ha hecho. Con frecuencia, al final de una nueva composición, Bach escribía estas palabras: Deo gloria, gloria a Dios. Si yo tuviera una pluma suficientemente grande, escribiría estas palabras en las fachadas de todas nuestras fábricas, bodegas y oficinas de todas partes. Gloria a Dios porque grandes cosas ha hecho. Si está en cero el saldo en su banco financiero, espiritual o psicológico, no se sienta con miedo. Ponga lo que tiene en las manos de Dios y observe con asombro lo que va a pasar. En 1939, con las fuerzas del eje controladas por Adolfo Hitler, amenazando al mundo con tiranizarlo, el rey Jorge VI leyó esta historia en su mensaje de Navidad emitido por radio al pueblo de Inglaterra. Y le dije al hombre que estaba de pie esperando el nuevo año: dame la luz que me ilumine con acierto en la penumbra. Y él replicó: sal de la oscuridad y pon tu mano en la mano de Dios. Esto será para ti mejor que la luz y más seguro que un camino conocido. En conclusión, una anciana se encontraba de pie en el umbral de la puerta con el trapo de secar los platos en una mano, protegiéndose los ojos del sol con la otra y observando en la distancia. Aquí viene ese gurú otra vez, dijo con un cierto tono maternal. Don Wilson se apresuró a la puerta abierta de su maltrecha casita de granja cerca de una pequeña colina en el estado de Maine. Un coche blanco de gran tamaño acababa de dar la vuelta por un recodo del camino vecinal en dirección a la casa. En cierta forma, recuerda Don, mi madre tenía razón. Dexter Yeager era mi gurú en esos tiempos iniciales. En unión de otros mentores importantes, incluyendo a Rich DeVos y Jay Van Andel, Dexter me enseñó casi todo lo que sé sobre los pasos básicos de este negocio. Durante años, Nancy, la esposa de Don, había sido enfermera en el ejercicio y trabajaba en operaciones a corazón abierto en una gran clínica de New Hampshire, donde Don era un profesor de escuela secundaria y entrenador de baloncesto, que además dirigía un programa atlético para niños de la ciudad. Los Wilson eran personas educadas y experimentadas en sus trabajos, pero sus ingresos combinados apenas podrían cubrir sus cuentas. Un hijo más, recuerda incrédulo Don, y habríamos llegado a recibir vales de alimentos. Así que firmamos con Amway, esperando
que un negocio nos proporcionara los ingresos permanentes y seguros que necesitábamos. Al principio éramos un fracaso, admite Nancy. Don solía decir que éramos preguntones de 90 días, porque después de 90 días en el negocio nos preguntábamos qué estábamos haciendo ahí. Después de 29 meses aún no sacábamos para vivir. Entonces Dexter Yeager nos encontró y nos mostró el camino. Él creyó en nosotros, dice Don agradecido. Tenía fe en que si podíamos aprender bien lo básico, lograríamos llegar a la cúspide. Dexter Yeager sabía que no existen atajos para la realización de los sueños. Antes de lograr el éxito en un negocio o en otro, es indispensable aprender y practicar ciertas habilidades y disciplina. Dexter les pasó a los Wilson sus habilidades y disciplinas, y ellos siguieron adelante para construir un negocio propio de gran éxito. Cierta noche, en un pequeño restaurante de Maine, Don y Nancy estaban cenando con los padres de Don. La cabaña rústica en la que habían vivido ya era historia. El viejo coche deportivo de color café con 177,000 millas estaba en un deshuesadero. El montón de cuentas había sido liquidado. Con Dexter como su mentor, Don y Nancy habían prosperado. Yo temía que solamente fuera otro gurú que intentaban sacarles algo, dijo mamá, recordando aquellas primeras visitas con añorante sonrisa. Si fuera nuestro gurú, mamá, replicó Don, nos enseñó cómo tener un próspero negocio propio. Y si quería sacar algo de nosotros, añadió Nancy en voz baja, fue lo mejor. La señora irguió la cabeza inclinándola como un perrito y solamente sonrió como respuesta. Yo reconocí esa mirada, recuerda Don. Mamá sonreía así cuando su viejo aparato para la sordera fallaba o funcionaba mal. Mamá necesitaba un nuevo aparato para oír. Papá, dije sin pensar. Bueno, pues no puedo comprárselo, respondió poniéndose a la defensiva. Los Wilson vivían de su pensión de la Seguridad Social. Sus ingresos limitados no permitían ningún gasto extra fuerte. Don y Nancy apenas comenzaban a palpar el éxito y aún desconocían la satisfacción de tener un poco de efectivo sobrante. ¿Cuánto cuesta un buen aparato para oír?, le preguntó Don a su padre. $500, respondió su padre. Don no lo pensó. Metió la mano al bolsillo, sacó su cartera, tomó 5 billetes de $100 y los empujó a lo largo de la mesa. El padre de Don se ofendió. No necesitamos tu dinero, dijo, empujando los billetes nuevamente hacia Don. Tómalo de todos modos, insistió Don, moviendo otra vez el dinero al otro lado de la mesa. Por un momento hubo un empate. Entonces Don dijo, papá, ¿no sería bonito que mamá pudiera escucharte mejor? De repente su padre se derritió. Tomar dinero de su hijo no era fácil, pero qué maravilla sería para su esposa poder oír bien de nuevo. Al recoger el dinero aparecieron lágrimas de sus ojos. Gracias, hijo, dijo. La señora Wilson puso su mano en la de su esposo. Ella también empezó a llorar. Cuando la camarera regresó con lo que habían pedido, todos alrededor de la mesa estaban llorando. Antes de ese momento, recuerda Don, nunca me había dado cuenta de la alegría que habría de ser para mí poder meter la mano al bolsillo y dar a mis padres 5 billetes de $100. Tener un negocio propio me hizo posible sentir seguridad y ayudar a quienes queremos que también se sientan seguros. Ahora les hemos dado un coche nuevo y vacaciones en Hawái, Gran Bretaña y el resto de Europa. Y así empezó todo para Don y Nancy, para Paul y Debbie Miller y para millones como ellos cuando se decidieron a tomar en serio la libre empresa. Aprendieron lo básico y lo siguieron fielmente. El resto es, como dicen, historia. Usted también puede triunfar. Aproveche el día, encuentre un mentor, aprenda las claves del éxito y póngalas a trabajar para su futuro. Haga el intento. ¿Por qué perderse la oportunidad de ver sus sueños realizados y de ayudar a otros a que también vean realizados los suyos? Durante aquellos años estudiantiles, cuando Paul Miller disfrutaba de su temporada de campeonato con los Tar Heels de Carolina del Norte, el área de los vestuarios del equipo estaba a cargo de Morris Mason, un viejo negro sabio y amoroso que sirvió a los jugadores durante 40 largos años. Se pasó la vida ayudando a los atletas y a los entrenadores, recuerda Paul.
Yo era muy pequeño cuando fui a Chapel Hill sintiéndome inferior, temeroso de no poder ingresar en el equipo, pero cada vez que Morris Mason me miraba a los ojos y me llamaba señor Miller, me erguía y renacían mis esperanzas. Hacía mucho más que pasar las toallas y dar masajes a cuerpos cansados. Sus palabras amables y sus gentiles sonrisas en medio de tanto estrés y tensión ayudaban también a nuestras almas. En 1982, cuando Paul y Debbie Miller supieron que Morris Mason estaba a punto de retirarse, decidieron honrarle patrocinando una beca con su nombre. Los directivos de la universidad planearon un banquete en honor de Mason por sus años de servicio. Atletas y entrenadores de todo el sur estuvieron presentes en Chapel Hill. Nunca olvidaré esa noche, dice Debbie. Paul y yo nos sentábamos a la cabecera de la mesa con el señor Mason y su esposa. Cuando se anunció la institución de la beca Morris Mason, todo el mundo se puso de pie y le ovacionó. El señor Mason, aturdido, veía sentado y en silencio lo que pasaba. Estaba sonriente, pero por sus mejillas rodaban lágrimas que humedecían su sencillo traje gris. Gracias, dijo finalmente, muchas gracias. Hemos ganado mucho dinero en este negocio, dice Paul. Gracias al capitalismo hemos comprado nuestra parte de coches de fantasía y preciosas casas. Pero esa noche, en un pequeño salón de banquetes cerca del campus universitario, vio lo que el capitalismo solidario puede hacer. Olvidaré los coches fantásticos y las casas preciosas, pero siempre habré de recordar aquella mirada en los ojos llorosos del señor Mason. Vaya, 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 exclamó. Todos esos niños estudiando en este gran lugar, recordando mi nombre, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser?